¿qué crees que son las drogas? Y las drogas son cualquier cosa que cambie el funcionamiento normal del cuerpo o base del cuerpo. Tanto si ingresa por medio de un químico, como si es un factor externo, como no sé, el celu, por ejemplo. Eh, que bueno, ambas cosas pueden generar una abstinencia, ¿no? Cuando dejas de usarla, y ambas pueden ser peligrosas como pueden ser una gran herramienta. ¿Toda droga decís que genera abstinencia? Tal vez las que son mal utilizadas. Ok, Sí, tenés las que generan una abstinencia física, por supuesto, qué sé yo, como la cocaína. Pero para llegar a ese punto también tiene que haber una constancia con esa droga, ¿no? Un nivel de consumo elevado. eh, Son como pasos en falso que das en el camino mientras la utilizás. ok. ¿Qué experiencias tenés con drogas? Principalmente con psicodélicos. Ok. Ya sean LSD, hongos, DMT, salvia, éxtasis también, o bueno, MDMA. ¿Cómo llegaste a esta posición? O sea, ¿cómo llegaste a ser el personaje que está sentado enfrente mío hablando de psicodélicos? Eh, por los psicodélicos. Ok. De hecho, no sé, mi primer porro me lo fumé a los 18 años y para el final de ese año ya estaba probando el embome. ¿Qué sería el embome? El embome es un análogo del LSD que se hace partiendo de una feniletilamina, que es de donde sale la anfetamina, la metanfetamina, el MDMA también. Que bueno, aparece en los años de donde empiezan la guerra con las drogas, que el LSD y los psicodélicos se ponen en la carátula más complicada de las drogas, que es donde están los estimulantes también y los opiáceos. Entonces distintos químicos de esa época empezaron a sacar drogas similares, pero que no estaban reguladas. Ok, o sea, el embome sería como una respuesta de los laboratorios a la regulación legal. Sí, no sé si de los laboratorios era como más underground capaz. Ok, Se les dicen RC. Son sintéticos sucedáneos de. Que justamente, claro, como no estaban legislados, tampoco hay un reactivo que marque estos embomes o estos 12B o se llevó para ese lado para que seguir promoviendo un consumo mucho más errático, porque sí. no es lo mismo. Funcionan de hecho similar, pero son mucho más peligrosos. Ok, y vos decías que empezaste en el mundo de los psicodélicos, que fue como lo primero que fuiste tocando. Y principalmente fue por la joda, Ok, que era salir y tomar embome y las visuales del embome son como súper frenéticas y conectado con todo el movimiento de la gente, siempre estaba buenísimo. Eh, el tema empezó a ser, ahí me fui dando cuenta que el problema verdaderamente del embome es a lo largo de la semana siguiente. A los receptores les cuesta más reponerse, entonces nada, tenés más ciclotimia, eh, un humor bastante de mierda, sí. las cosas se vuelven un toque más complicadas, que no sucede con los psicodélicos de base, ¿no? ¿Y cómo pasaste de esta primera sustancia que era muy en el ambiente de la fiesta a otro entendimiento más psiconáutico de las sustancias psicodélicas? Cuando conocí el LSD. En ese momento vivía con mis viejos y laburaba, entonces tenía la plata como para, bueno, esto me gustó, me voy a comprar 20, no me voy a comprar uno. Y el embome de joda estaba re divertido, pero solo en mi pieza era todo un tema. Mm, Se podía poner muy raro todo. era muy oscuro. Sí, sí, sí. De hecho, tuve malos viajes con embome que no llevaron a ningún lado, porque viste, muchas veces dicen que no existen los malos viajes, que vienen Sí. a enseñarte algo. Sí, no. Yo tenía este pensamiento hasta ahora tal vez, o sea, como sigo ahí en un limbo de qué onda, si todo el mal viaje es útil o no. O sea, me gustaría que me hables de los mal viajes un poco. ¿Cómo fueron tus mayores mal viajes y qué aprendiste de ellos? Mira, te voy a mencionar del embome, el único que me dejó algo positivo y que no fue simplemente un delirio paranoico momentáneo. Eh, yo cuando era más chico tenía claustrofobia, tipo, jugando a las escondidas no me podía meter adentro un placar para esconderme ni de casualidad.
O se me tiraban 2 o 3 encima y ya me ponía muy nervioso. Y tuve un viaje con una dosis muy alta de embome, me comí 3 cartones saliendo de joda. Cuando llegué a casa después de 20 horas de viaje, las cosas me seguían bailando alrededor. Eh, y de golpe entré en la idea de que me iba a morir, porque el viaje no se terminaba más. Primero fue me estoy volviendo loco, me quedé turuleco, ya está. Y después empezó más para el lado de me iba a morir. No había un por qué me iba a morir, simplemente me iba a morir. Y miraba el techo y el techo me respiraba y se me venía encima, giraba para la pared y la pared también se me venía encima. Tuve el episodio claustrofóbico más largo e intenso de mi vida, porque habrá durado 3 horas sin problema. Después de eso nunca más tuve claustrofobia. ¿Se te fue la claustrofobia después Me puedo meter adentro de un placar y dormirme una siesta ahí, que está todo bien. Los espacios reducidos dejaron de generar incomodidad. Wow. Después el resto de los del embome siempre fueron paranoia, Ok. simplemente. ¿Y no aprendiste nada de episodios paranoide? No. Ok. Eso fue un episodio bastante paranoide también. Sí. Pero me pegó justo por el lado de la claustrofobia, entonces medio que resolví. Fue una experiencia, yo creo que me dejó la tolerancia claustrofóbica por las nubes. Fue una experiencia tan intensa que cualquier otra cosa que antes me incomodaba no llegaba a eso, entonces se perdió. Ok. Ahora estamos hablando del M-Bomb. ¿Qué diferencia hay entre, suponete, el M-Bomb y el LSD? Las visuales son muy distintas, no son tan frenéticas, el estadio mental no es tan frenético también, entonces te permite percibir las cosas de una manera mucho más calma. El embome es como que te mete la información a las patadas en la cabeza. Si te mete información, a veces te pega solo patadas en redonda. El LSD es como más suave para meter la información. Ok. Y después no deja resaca en lo absoluto. El LSD. Sí, Ok. y yo he hecho dosis, no sé, una dosis baja de LSD, el efecto psicodélico arranca en las 50 micras. Me he tomado 2000 micras de un tiro. Ok. Y ¿Y la eso semana- lo medís en alguna tipo cartones, gotas, como lo medís vos? Y lo mío por la cantidad de gotas que me tomé y de la dosis que tenía, lo mismo con los cartones. Sí. ¿Cuál fue el número más alto de gotas que tomaste de LSD? De unas Sí. 10 capaz. 10 gotas. Y una sola ya es un viaje bastante intenso. Sí, y nunca me pasó de, no sé, perder el hilo de coherencia. Sí, alguna que otra laguna mental cuando llegas al pico en una dosis alta, es complicado comunicarse. ¿Y qué es estar bajo 10 gotas? Tipo, ¿cuál es la experiencia? Tiene como cierto límite visual y llega un punto en el que se empieza a volver, si bien tenés unas visuales re grosas, se empieza a volver más mental y el visual llega hasta ahí. Y después de Sí. determinadas dosis, sí te pega más a nivel profundo, te cuestionás la vida. En una dosis, ya con una dosis baja, puedes llegar a un estadio de conciencia que te haga cuestionarte las cosas en general. Que yo también te puede pasar que con una dosis baja te mueva el cerebro y te pegas una dosis altísima y fue simplemente recreativo y fueron todos chistes y risas y la pasaste bien, pero no bajaste data. ¿Descubriste como algún patrón en el que sabes que si lo haces de esta forma bajas más data? Sí, intencionando el viaje, que ahí depende cada uno como lo intencione, ¿no? Pero para mí intencionar es plasmar la idea a nivel subconsciente. Entonces que ya lo que va a salir de ese trip ya tiene como cierta dirección en tu subconsciente. Pero al menos en mi experiencia hay una gran diferencia cuando lo intencionás a cuando simplemente dejas que sea. Ok. Que también está re bueno, ojo. Sí, o sea, son dos formatos. Son dos formatos. Y vos decís que de LSD tu viaje a nivel dosis más fuerte fue de 10 gotas. ¿Fue tu viaje más fuerte? ¿O solo fue el más fuerte a nivel dosis? Fue el más fuerte a nivel dosis. ¿Y el más fuerte a nivel repercusión? A nivel repercusión, yo, bueno, ahí que te conté antes, mientras vivía con mis viejos, siempre tuve una distancia bastante zarpada con mi vieja, como que nunca podíamos entendernos bien, porque yo no entendía la imagen que ella tenía de mí. Si no me equivoco, esas fueron 600 micras encerrado en mi habitación en ese momento, y me empezó a venir el pensamiento de tipo, ¿por qué
¿por qué me ve así? Hasta que en un momento salí, me fui a mirar al espejo y no me podía reconocer, me despersonalicé completamente. Y no sé cuánto tiempo estuve mirándome al espejo, pero mientras miraba al espejo llegué a la conclusión de que ella simplemente tiene otra visión de mí. O sea, yo sé lo que soy, los demás no saben lo que soy, saben lo que muestro de último. Y ahí puede haber un montón de malinterpretaciones, ¿no? Y estuve las 8 horas siguientes de trip desglosando ese pensamiento y fue bastante intenso. A nivel visual también, por supuesto, el tema es que mi enfoque estaba en otro lado. Que creo que a nivel visual es una cosa más, generalmente lo hace como más recreativo, hasta que alcanzás un viaje de visual copado y te empezás a cuestionar cómo funciona la realidad, por ejemplo. Ok. Me interesa eso. Digo, ¿cómo cambió tu percepción de la realidad después de pasar por estas experiencias psicodélicas? Hay un montón de cosas que no las puedo cambiar. Y mientras me molestan, si le doy enfoque a eso, me van a seguir molestando cada vez más. Ok. Con eso, en cuanto a nivel individual también, con esto de, no sé, el laburo, por ejemplo, y yo no voy a vivir para laburar. El laburo para vivir. Y hay muchas generaciones que se les planteó ese chipset de se vive para laburar y me rompió ese esquema completamente. Y a nivel más cósmico del entendimiento de la realidad, así como, ¿qué crees que está pasando? ¿O cómo afectaron las sustancias a tu entendimiento de la realidad a nivel como universal? Rompieron mucho las creencias. Ok. Empecé a ver la creencia como falta de información. Entonces empecé a buscarla. Me volvieron un ser bastante empírico. De decir, bueno, yo la información la tengo, pero esto es real una vez que lo pongo a prueba. Si no se puede poner a prueba, bueno, es solo data, es una hipótesis de última. O sea, es método científico, ok, tengo esta hipótesis, pero no porque la tenga implica que la realidad responde o está acorde a ella. Entonces tengo que hacer el experimento para ver si es o no. Claro, exactamente, que de hecho muchas veces la teoría es un 10 de 10, pero cuando la pones en práctica falla por todos lados. ¿Por qué crees que a vos los psicodélicos no te llevan a ese estado de como pérdida de la realidad? ¿O alguna vez perdiste la noción de la realidad? Sí, al principio siempre me acuerdo de lo que vi o de lo que hice. Lo que sí tengo recuerdos las primeras veces de dosis altas de funcionar medio errático o de no poder tener una conversación fluida porque me perdía en el camino o de sentirme un toque incómodo porque, no sé, estando en una ranchada me sentía observado y eso me hacía sentir zarpado. Que después fueron cosas que se fueron disolviendo con la experiencia, capaz. Por las dosis altas, obvio, y por hacerlo mucho en soledad. ¿Cómo pasaste de consumir en fiestas a consumir en soledad? Pura curiosidad de que lo tenía ahí, tenía el tiempo para hacerlo, y bueno, vamos a ver qué onda acá, ¿no? En la fiesta funciona, ponele. Vamos a ver qué onda acá. Ok. Y siempre me funcionó mucho más hacerlo en soledad o, bueno, hacerlo ranchando con gente en una casa que saliendo de joda. Es súper divertido también, pero son dos experiencias muy distintas. Ok. Como que pasaste más al lado psiconáutico cuando empezaste a hacerlo en soledad. Exactamente. Para que se entienda, ¿qué sería un psiconauta? Y un psiconauta es alguien que explora los estados de conciencia. Bien, y es como otro formato de consumir sustancias. Sí, definitivamente, porque ya te digo, viene cargado como con una intención. Nada, de golpe te puede llevar a resolver cosas que capaz que en un estado ordinario de conciencia no las podías resolver porque estabas bloqueado en cómo lo veías. Y viene esto que te patea los lentes y te hace ver todo de otra manera y no la estabas viendo nada más. Capaz que lo podías ver de otra manera, pero son una gran ayuda muchas veces. Si está bien direccionado, ¿no? Ok. No dirías que es como no vas a lograr solucionar un problema si no consumís sustancias. No, ni a palo. Ni a palo, de hecho, considero que no todos tienen por qué consumir. Es una decisión personal. Yo como soy, siempre fui como más valido verga. Que mi pensamiento cambie de un momento a otro no me molesta. Si tengo mis argumentos, no, obvio. Pero hay mucha gente que le tocas un valor o un pensamiento o se lo tocan ellos mismos y se sienten muy zarpados y bueno, capaz que ahí los psicodélicos no son para vos. Ok.
o más incluso, porque necesitas que te pateen eso que Claro. no estás pudiendo mover. Sí, y ahí depende tal vez de la fortaleza mental que tengas, ¿no? Para aceptar las cosas y que las cosas pueden cambiar, todo cambia. Pueden llevar un cambio muy profundo inclusive, pueden generar experiencias espirituales o yo morí varias veces consumiendo psicodélicos y gracias a eso se rompió la creencia Sí. en que yo creía que había vida después de la muerte. Después de verme a mí ahí, de verme a mí mismo y de sentir que verdaderamente salí de mi cuerpo y esto es la muerte. O sea, a nivel químico, por ejemplo, cuando fumás DMT, el cerebro lo último que hace antes de morir es la pineal dispara una dosis de DMT demencial al cerebro. Y ahí se genera la experiencia religiosa o la experiencia cercana a la muerte o el desdoblamiento astral, que es el salir del cuerpo. Digamos, todo lo espiritual tiene una base química en el cuerpo, por algo funciona, pero que tenga una base química no le quita lo espiritual, ¿no? O lo sagrado, lo divino, Okay. lo que sea. ¿Cómo es morir? O sea, ¿cómo fue para vos el morir en una experiencia psicodélica? La más intensa fue la primera vez que fumé changa. Que me fumé el bongazo. A todo esto lo hice mal porque no se fuma con un bong, se fuma con una pipa cortita. Pero bueno, no lo sabía en ese momento. Y de golpe perdí la percepción temporal completamente. Estábamos escuchando Time de Pink Floyd. Cuando suenan las campanas, y de golpe las campanas se le hizo como un reverb y se me lupearon las campanas hasta que el sonido se empezó a lupear cada vez más y sentí y de golpe me estaba viendo a mí mismo ahí abajo caer en cámara lenta, muy secuencia de Doctor Strange, cuando lo pegan y le sacan del cuerpo, que ve todo como en cámara lenta. Bueno, fue esa la visual. Me pude mover por todo el departamento en modo espectador hasta que dije, estoy afuera de mi cuerpo y no estoy volviendo, me morí. O sea, la muerte es esto. Ya tenía la data esta de que al momento de morir la pineal dispara el DMT al cerebro. Entonces dije, estoy muerto, chabón. Se acaba de morir. Hay algo más después de la vida entonces. Okay. Y atrás de eso sentí como un tirón en el cuerpo y entré como en un túnel de gusano. Y bueno, ahí fue todo visual y fue como más, como la entrada a otra dimensión. Bien. Fue una de las experiencias más intensas que tuve. ¿Llegaste en algún momento a lo que hay del otro lado del túnel? Digo, como se habla del domo, como Sí. este espacio que está hecho de geometría fractal y demás, en el que, no sé, hay seres y cosas extrañas. ¿En algún momento llegaste a pasar ese punto? Sí, en ese momento, en ese trip en particular, sentí que llegué como a la puerta. Okay. Porque al fondo del túnel veía un círculo con triángulos, compuesto por triángulos, que cada triángulo giraba desenfrenadamente y sin que se frenara yo podía ver el momento exacto en el que quedaban todos simétricos. Como que me acerqué hasta ahí y no me acuerdo exactamente qué pensamiento fue el que me trajo de vuelta, y abrí los ojos y estaba de vuelta en el departamento. Las cosas todavía se movían de forma extraña. Ahora sí, en otros changazos más suaves, me lleva directo ahí, que es todo muy... Ese plano es todo muy Alex Gray, tipo es un toroide y sí he visto entidades, nunca me pude comunicar, pero tiene algo muy flashero que a mí me hace entender que te lleva a otra dimensión, que es vos cuando tenés visuales y cerrás los ojos, por más de que gires la cabeza se te repite el patrón que te quedó grabado. En un changazo con el DMT cerrás los ojos y girás la cabeza y es como un VR, ¿entendés? Acá hay más cosas, allá hay más cosas, atrás también, suceden cosas en el entorno también, que eso probablemente sea lo que decís de Sí, domo. el domo, como un espacio, vamos a decir tridimensional, porque es lo que logramos entender, pero Sí. como que estás envuelto en otra realidad. ¿Cuál crees que es la forma útil de utilizar las sustancias psicodélicas? Lo más importante, creo, de la experiencia con psicodélicos es integrarlo después. Porque hay mucha gente que sí, me tomé una gota y hoy soy un ser de luz y después baja la gota y sos el mismo forro que todos los días. No integraste nada. Es como ir al psicólogo también, ¿no? Si vas al psicólogo y chamullás, Sí. no te va a servir de nada. Mismo que si te dan un consejo y ni siquiera haces la prueba del empirismo de vuelta, ¿no? De ponerlo Sí. en práctica. De nuevo, método científico. Claro, sí, Ok. por supuesto. De hecho, creo que
la ciencia y la psicodelia tienen muchísimo que ver. O sea, hoy es algo que, o bueno, la espiritualidad tal vez, pero es algo que se partió en el camino, rompieron la alquimia completamente a lo largo de la historia, y por eso hoy la ciencia te cataloga muchas veces lo espiritual como algo solamente químico. La espiritualidad te cataloga la ciencia como algo re cuadrado y re cerrado y qué sé yo, y están hablando los dos de lo mismo. Y si uniéramos esas dos cosas, la vida sería completamente diferente, Ok, mucho. ¿crees que estamos en camino? ¿Qué crees que falta para alcanzar eso? Ay, me voy a contradecir porque te diría que más psicodélicos. No, pero tal vez que empezar a entender no tanto como opuestos las cosas, sino como complementarios. Ok, Eh, y no creo que estemos en camino ¿no? a volver a eso. No, ¿Crees que nos estamos alejando de esa sinergia entre ciencia, espiritualidad barra psicodelia? para mí la espiritualidad es el camino interno de cada uno. Como que la ciencia cataloga demasiado y nos estamos yendo más para ese lado de lo que es productivo. Ok, Entonces se pierde ahí el camino interno de cada uno porque te enfocas únicamente en lo terrenal, que bueno, también pues, es útil de todas maneras, sí. por supuesto, en un montón de sentidos. Pero sí creo que nos estamos alejando de lo que era la alquimia, que para mí es la verdadera ciencia. Pero también hablas de que sea como pragmático o empírico, entonces en algún punto es como la espiritualidad por sí sola, que es como espiritual y no tangible, es como más en el mundo de las ideas, como que bajarla también requiere como una materialización o aplicación o que genere algo útil. Y lo que está sucediendo es que del otro lado lo están queriendo como llevar todo para la producción. Entonces, Exactamente. ¿cómo sería el equilibrio para vos? Y que la ciencia acepte más que no por ser ciencia deja de ser espiritualidad, de que no por haber consumido algo la experiencia carece de realidad, o la ciencia te entra por ese lado, bueno, no es real porque lo percibiste solo vos, pero amigo, yo lo viví, ¿cómo no va a ser real? ¿Entendés? De hecho, sin entrar en estados alterados de conciencia, vos y yo podemos percibir la realidad de una forma muy similar, pero no la percibimos de forma idéntica. Inclusive los colores, no sé, las texturas, todo es algo súper individual, que como estamos en la misma red de conciencia, por supuesto, y hay una realidad consensuada, eh, las cosas son similares, Ujú. obvio, pero no son iguales. Es como tu realidad es más real que la mía, o cómo me dices. Exactamente, Sí. y es igual de real, porque está bien, capaz que yo estoy en una dosis alta de algún psicodélico y vos estás careta. Y bueno, vos no vas a ver todo el movimiento energético que yo estoy viendo porque tu corteza cerebral solamente está funcionando de otra manera. Pero si la realidad es simplemente una proyección de la mente, por más de que yo la altere, mi mente sigue proyectando, sigue siendo real. ¿Qué crees que te diferencia a vos del resto de personas que no pasaron por este proceso de consumo de psicodélicos? Para mí el 80% de la humanidad es idiota, Ok. no del insulto, sino de que no usan el raciocinio y lo tienen ahí como de regalo. Por eso las cosas funcionan como funcionan, ¿no? No quiero que suene feo, pero no soy una oveja ni a palo. Pero va por ese lado de cuestionarme las cosas antes de hacerlas. Sigo siendo reactivo, o sea, tampoco es que son la solución definitiva, ¿no? La solución es uno mismo, siempre. Pero bajé mucho la reacción porque antes no pensaba las cosas antes de hacerlas. Muchas veces me dejaba dominar por la emoción que sentía y me mandé un montón de cagadas. Entonces, gracias a los psicodélicos empecé a pensar antes de actuar, a tomarme las cosas con más calma, que es algo que no sucede. Generalmente la gente vive reaccionando. Eh, Más si vives en una zona céntrica, Mm. pues, acá la ciudad de la furia, que andan todos con el reloj pisándole los talones y eso no te da tiempo ni lugar a pensar las cosas. Entonces vivís en un estado de reacción constante y te mandás un montón de cagadas. Y también me ayudaron a ponerle un toque de lógica a mis emociones, a encontrarle la raíz. Porque todo bien con sentir la emoción, pero es equilibrio con todo, es encontrar el camino del medio. Todo bien con sentir la emoción, pero tenés que entender
y saber por qué lo sentís. Si no, es como un tiro al aire. Y viceversa. Y viceversa. Como que ser pura lógica, pero no entender tus emociones Y tampoco. te apaga. Claro. ¿Para dónde crees que está yendo la humanidad? Cyberpunk. Cyberpunk a todo motor. Ojalá me equivoque, Sí. ¿no? Y que sea todo como más beneficioso en términos generales. El tema es que lo que siento hoy es que para que las cosas verdaderamente cambien hay que destruir lo que ya construimos y volver a levantar las cosas desde bases más sólidas y no tan individualistas. Porque todo bien, sí, somos seres individuales, pero si vamos a funcionar en comunidad tenemos que ser cooperativos, no competitivos, que es lo que se vende hoy. ¿Y no ves valor en la competitividad? ¿No? También puede darse en la competitividad esto de, bueno, yo quiero lograr algo mejor que esto. No ser mejor que el otro, sino lograr algo mejor. Mejor me choca igual. Es lo mismo que diga, además Algo son cosas muy subjetivas. Más beneficioso. Beneficioso, Ok. exactamente. Más beneficioso para todos. ¿Cómo diferenciarías un consumo responsable de uno irresponsable de psicodélicos? Y los psicodélicos también se pueden usar para disociarse de la realidad, sin problema. Que el problema de las drogas generalmente es que podés caer, no te voy a decir que podés caer en una adicción con los psicodélicos porque, qué sé yo, el LSD, vos te tomás una gota hoy y te deja la tolerancia por las nubes, hasta dentro de 10 días esa gota no te va a volver a hacer efecto, o al menos el mismo efecto. Y además, por la intensidad de los viajes, no te va a pintar hacerlo todos los días tampoco. Pero sí, cada vez que lo haces, lo podés hacer para apagar simplemente los problemas que tenés en la cabeza. O para hacer la vista gorda de alguna situación y bueno, estoy re loco, ahora eso no importa. Y capaz que es el momento en el que más tiene que importar. Tal vez el uso más irresponsable que se le puede dar es el de compartirlo con otros, sin tener en cuenta lo que puede llegar a generar. Te puedo mencionar una que fuimos a una joda lejos, en Pontevedra. Yo soy de Lanús, hasta Pontevedra nos fuimos viajando. Zona de Quinta. Estaba terminando la joda, yo estaba viendo fractales en el cielo y viene el pibe este y empezó a hablar. ¿Viste cuando hablan pero no dicen nada? O sea, son palabras que están hiladas pero no tienen sentido entre sí. Sí. Bajé un toque, lo escuché. Los pibes que estaban alrededor mío y empezaron a decir, amigo, basta, me pudriste. Y yo le dije, amigo, yo sé que me querés decir algo, pero no te está saliendo. Entonces se ofendió, se fue por ahí, bueno, salimos y volviendo, lo perdimos en un momento en la zona de Quinta, vuelvo para atrás y ya eran las 10 de la mañana, la gente que vive por ahí estaban todos afuera, estaba lindo el día, estaban regando ahí su patio, su jardín. Y vuelvo atrás y el chabón estaba en 4 ladrándole él a un perro, que el perro feliz de la vida. Y se comportó como un perro un rato más. Por suerte se subió al colectivo y se quedó dormido. Pero la secuencia de ir a levantarlo con toda la sustancia encima, que estás como más sensible. Sí. Y capaz que no me estaban mirando mientras lo arrastraba, pero yo me sentí re observado y me hizo sentir muy incómodo. ¿Qué es lo que no harías en un viaje psicodélico nunca? ¿O no deberías? Y salir a hacer quilombo a la calle. Salir a la calle es divertido, porque los psicodélicos tienen la peculiaridad de que salís a la calle y si estás más de 20 minutos te aseguro que vas a traer una secuencia completamente random, que cosas que te dejan como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Pero cualquier cosa que exponga tu vulnerabilidad física, digamos, o que te pueda poner en peligro y tratar de evitarla. Después, nada, tiene que ver con las cosas que te gustan. Yo me he subido a montañas rusas de ácido, Wow. he viajado en avión, tengo ganas de tirarme en paracaídas 2 veces, una careta y una con una buena dosis. Si te llevas bien, son bastante amoldables. ¿Cómo crees que el mundo general ve a las sustancias psicodélicas en estos momentos y qué cambio crees que se necesita hacer en ese aspecto? Romper con la idea que vendieron en los 70 de que te hace saltar de la terraza porque flashea que tenía superpoderes. No sucede. No sucede. Y si sucede, la verdad, qué sé yo.
un idiota menos en el tráfico. Hay un monólogo de Bill Hicks que habla sobre eso justamente, dice eso particularmente y me parece que es por ahí, qué sé yo. Puede sonar medio crudo, ¿no? Pero yo en 12 años de consumo nunca escuché a algún cercano que le pinte saltar de la terraza. Mm. Y mira que me junto con gente que todos consumimos dosis elevadas. De hecho, he estado en un departamento, en un piso 12, engotadísimo, y dije, a ver qué tan real es esto, y salí, miré la ventana para abajo, y dije, ni en pedo, va a saltar. Entonces romper con esa idea de que, o de que hay una alta probabilidad de que te quedes loco de por vida, o de que, no sé, como con el cannabis que quema neuronas, cuando en realidad genera neuroplasticidad, que es la forma que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones neuronales. Hay un montón de mitos en torno a los psicodélicos que se generaron todos en esa época, que después, lógicamente, se fueron desmintiendo por medio de la ciencia, justamente. El tema es que esos papers no salen en las noticias, porque como no hay ningún muerto no llama la atención, capaz. Como no hay ningún perjudicado tampoco llama la atención. Pero bueno, hay que romper con esa idea de que o el que lo consume es un drogadicto, o de que el que consume tiene un problema en la vida. No, es una decisión personal simplemente. Porque también muchos de los que te lo dicen te terminan de decir que sos un drogadicto y le pegan un trago al vino, y vos también te estás drogando, amigo. El vino es etanol, se fuman un pucho y, amigo, eso es nicotina. O sea, te tomas un ibupiral, te estás drogando también. Entonces hay que romper con esa idea de que es algo malo. O que bueno, ahí caemos de vuelta en lo subjetivo, ¿no? Mm. Pero es la idea general que se puede llegar a tener. Un argumento que suelo escuchar es como, si lo puedes solucionar solo, ¿por qué tienes que recurrir a esa herramienta? Como si buscar el camino fácil por utilizar la herramienta fuese algo negativo cuando todos la estamos usando. ¿Qué piensas de ese argumento? Y que no tiene sentido porque tampoco es un camino fácil. Mm. Es una herramienta, obvio es un camino distinto. Tampoco te voy a decir, no sé, si los psicodélicos te están ayudando a dejar de la terapia. No, ni a palo. O sea, de hecho existe la terapia psicodélica. Son terapias psicológicas con especialistas entrenados para eso, que te tripsitean, se configura el set and setting, y se logran cosas muy interesantes. Digo, creo que el miedo más general que tienen las personas que tienen como esas ganas de probarlo, pero como que algo las repele, es la idea de que pueden quedarse locas. ¿Qué responderías a eso? Hay muy bajas probabilidades. A ver, siempre y cuando estemos hablando, ya te digo, de los psicodélicos y no de los RC, que muchos funcionan como psicodélicos. De hecho, se los catalogan como feniletilaminas psicodélicas, pero como le pegan a otros receptores, funcionan distinto y sí te pueden llegar a mover, no sé, o la psiquis, o tal vez a saturar los receptores, y eso hace que después tengas, no sé, una mala regulación de las emociones. Pueden pasar cosas más intensas ahí, pero ahora con los psicodélicos base, la única forma es que tengas algún gen dormido por herencia, como, no sé, esquizofrenia, por ejemplo, o alguna de esas cosas que son como más genéticas, y que sí te lo puede llegar a despertar. No hay muertes registradas por dosis altas al menos de LSD o de hongos, eh, por dosis altas. Sí te puede pasar, tal vez, que no sé, te dé un infarto porque te pasó algo que fue muy sobreestimulante, puede suceder eso. Pero también podría pasar en la normalidad de tu día a día. Exactamente. ¿Qué conocimiento crees que es importante que tenga el público general para reducir el riesgo al momento del consumo? Primero que nada, para ese lado me gustaría aclarar algo que mucha gente dice: la reducción de riesgo por excelencia es no consumir. No. La reducción de riesgo está para el que consume. El que no consume no está asumiendo ningún riesgo. Entonces la reducción de riesgo es para que consumir, si bien muchas veces tiene poca peligrosidad, tenga menos inclusive. Eh, Primero que nada, lo que dije antes, leer sobre la sustancia que se va a consumir, si se va a mezclar, investigar si se pueden mezclar esas sustancias y qué efecto va a tener, porque que te salga bien no quiere decir que esté bien. Es un tema de dosis.
muchas veces. La peligrosidad de la mezcla va por un tema de dosis. No es lo mismo tomarte, no sé, una línea de keta y un trago de alcohol, que no está bueno mezclarlos, a tomarte 2 gramos de creta y 5 botellas de gin. ¿Entendés? Y te vas a morir, amigo, sí, probablemente. Te salió bien porque no llegaste a la dosis que es verdaderamente dañina. Hay una wiki muy interesante que se llama Tripsit, que tienen hecho un cuadro de mezclas, qué sustancias generan sinergia entre sí, que es cuando se potencian los efectos entre ellas, qué sustancia baja la otra, cuándo es peligroso, por qué es peligroso, que la verdad que para el que esté pensando en consumir le recomiendo que entre a Tripsit. ¿Y el mayor error a nivel reducción de riesgos, cuál crees que es? Caen en la confusión de las drogas buenas y las drogas malas. Del problema no, de nunca va a ser la droga, es cómo se usa. Partiendo de esa base es aprender a usarlas, que eso es la reducción de riesgo, justamente, a aprender a usar esas herramientas de la forma menos nociva posible. ¿Un mensaje final que quieras dejar relacionado al consumo de sustancias psicodélicas? Y sé curiosidad, que la curiosidad mata el miedo. Ok. No al gato, pobre gato, ¿no? ¿Cómo estás, hermano?